quiero dar la bienvenida a este espacio al viceministro de Gobierno Esteban Torres, que ya nos acompaña en el estudio en Quito. Viceministro, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Qué gusto, buenos días. Se abre una nueva pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo tras el anuncio que se realizó el día de ayer. Lo que usted comentó, que ya los ministros por disposición del presidente no van a acudir a los llamados que le haga el Legislativo, pero con esto de aquí no están incurriendo en un incumplimiento, porque la Constitución determina que la Asamblea tiene esta función de fiscalización, no es una opción no asistir. Por disposición de gobierno, hemos seleccionado aquellos espacios en donde por comparecencias técnicas pueden ir representantes de gobierno y otros claramente identificados como espacios de persecución sin sentido alguno, por ejemplo, como aquella comisión que nació en la Asamblea Nacional producto de esta mayoría que la aprobó, en donde ya el titular de la comisión son irregularidades del gobierno, es decir, un prejuzgamiento antes de que se investiguen temas. Entonces, debidamente hemos seleccionado aquellas comparecencias que tienen alguna razón lógica, técnica, y otras que son meros fuegos pirotécnicos y persecución contra el gobierno a la cual no nos vamos a prestar. Ahora, pero seleccionar a qué sí y a qué no para la Asamblea se convierte en una especie de un comentario desafiante y por eso ya incluso anticipan que entonces tendrán que atenerse a juicios políticos. Que hagan lo que tengan que hacer. El gobierno no va a perder la calma por trabajar con los ecuatorianos, por los jóvenes, por todos aquellos que sí esperan un nuevo futuro y tienen esperanza en lo que este gobierno con el presidente Noboa ha logrado. Allá la Asamblea con sus pugnas y sus peleas. Nosotros les tenemos claro hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que queremos lograr. Pero, por ejemplo, ya anticipan que seguirán llamando a los ministros competentes, por ejemplo, para que expliquen por qué, dicen ellos, hasta el momento la ejecución presupuestaria en algunas carteras de Estado sigue siendo baja, que supera apenas el 20% de lo que se establece en el presupuesto. Bueno, y no han dejado de llamar a los ministros. Si usted compara el periodo de los últimos 2 gobiernos con solo este periodo de gobierno, está duplicando y triplicando el llamado a los ministros. Aún así, la información no ha dejado de llegar a la Asamblea, pero lo que no vamos nosotros a permitir es que hayan temas que nublen la visión de los ecuatorianos o que tengan juegos pirotécnicos, como he dicho, cuando hay interés por trabajar por los ecuatorianos y cuando además un ministro no puede estar 3 o 4 o 5 veces en la Asamblea Nacional respondiendo lo mismo que respondió en la anterior, cuando esa información ya llegó a manos de la Asamblea. Como le digo, esta es una dinámica normal, la esperábamos, estamos a puertas de un proceso electoral, tienen que ver los que no tienen votos en la calle, tienen que ver cómo hacen este tipo de tapetazos contra el gobierno que además ya tiene sus candidaturas listas y tiene una gran posibilidad el próximo año. Viceministro, ahora que lo escucho precisamente hacer esta comparación con lo que pasaba con gobiernos anteriores, precisamente esto era lo que también en su momento reclamaba el expresidente Guillermo Lasso. Decía que esa asamblea de la que usted en ese momento también formaba parte no dejaba trabajar a sus ministros por la cantidad de convocatorias que realizaban y considerando pues también que habían temas que no eran urgentes ni competentes para tantos llamados. Comparativamente no se compadece el número de llamados a ministros y secretarios de Estado en el gobierno de Lenín Moreno y en el gobierno de Guillermo Lasso con este gobierno. No se compadece. Y comparativamente es radicalmente distinto el número de llamados masivos de creación de comisiones ocasionales. ¿Cuándo ha visto usted que hayan tantas comisiones ocasionales? Cuando además ya hay 15 comisiones permanentes en la Asamblea Nacional que se dedican a hacer lo mismo y lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Como hay tantas comisiones y no hay temas que tratar, ni siquiera temas legales, no queda más que hacer llamados y llamados y llamados. Pero nosotros hemos respondido. Lo que no vamos a permitir es que haya persecución o hostigamiento contra ciertas carteras, como ya hemos visto que se han dado en estas semanas. Un ejemplo lo hicieron llevando a juicio a la canciller Sommerfeld. Perdieron. Otro ejemplo lo han hecho llevando a juicio a la actual ministra del Interior. Van a perder. Porque los ecuatorianos saben exactamente en este momento dónde está la vieja política y la nueva política. ¿Dónde están los jóvenes preparados que queremos cambiar este país de la mano del presidente de la República? ¿Y dónde están aquellos que se resisten a caducar, que no saben que su tiempo llegó?
Ahora, pero la diferencia entre el intento de llevar a juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld con el intento de llevar a juicio político ahora a la ministra del Interior son los apoyos que reciben los proponentes. En el primer caso no hubo el apoyo mayoritario de las bancadas, pero para el de la ministra Mónica Palencia ya han dicho que sí lo apoyarán bancadas que en su momento pues no pensaron lo mismo de la canciller. ¿Está seguro de que no es eso más bien una crónica de una muerte anunciada? Bueno, no propusieron el juicio contra la canciller Sommerfeld para perder. Lo propusieron para ganar. Lo que pasó al final es que terminaron perdiendo y por goleada. Lo mismo pasa en el caso de la ministra del Interior. Han presentado 2 juicios, los han unificado y no creo que los hayan presentado para perder. Seguramente quieren ganar, pero en el proceso y con las acciones de gobierno se va a conocer la verdad para entender que este tipo de procesos son justamente formas, en un principio, de intentar arrodillar al gobierno, porque eso es lo que buscaban. No nos olvidemos que antes de que estos juicios lleguen a la discusión, retiraron firmas contra 3 exministros del último gobierno. Es decir, los protegieron a cambio de adelantar estos juicios, buscando que el gobierno se arrodille y les diga, señores, hagamos una tregua. Eso no sucedió y no va a suceder. Vamos a combatir lo que tenemos que combatir y, sobre todo, hablar con la verdad frente a los ecuatorianos que están cansados de este tipo de política caduca, vieja, que no entiende la realidad del país y sus necesidades. ¿Y se ratifican ante esto en que no enviará el gobierno más proyectos de ley en lo que resta de este periodo a la Asamblea? Siempre lo dijimos, la agenda legislativa prevista por este gobierno se cumplió y se cumplió de forma exitosa, como no se había cumplido en los últimos 30 años de historia política del Ecuador. No tenemos en el horizonte más proyectos de ley, no significa que por eso vamos a perder el interés de lo que pase en la Asamblea. Muchas cosas malas pueden pasar si el gobierno no entra a defender la posición de los ecuatorianos, pero proyectos de ley no tenemos en este momento ninguno en la gaveta para mandar a la Asamblea. Y esto, lejos de tender puentes, pues más bien parece que abre mucho más esa brecha que hoy divide a la Asamblea con el Ejecutivo. Con esto se rompen prácticamente las relaciones entre ambos poderes del Estado. Es que muchos privilegian, yo no he entendido esto, el cafecito, el abrazo, la sonrisa, como que eso fuera positivo per se para el Ecuador. Lo importante es avanzar en temas que les interesan y que necesitan los ecuatorianos. Entonces, si a alguien no le ha gustado este episodio, abierto además por la Asamblea, no por el gobierno, y le gustaría ver nuevamente fotos y abrazos, bueno, lamento decirles que la política no es así. La política es el contraste de posiciones, en donde a veces hay acuerdos y generalmente hay desacuerdos, pero aquel que sabe hacia dónde va, como este gobierno, como el presidente de la República, no pierde el tiempo en lo que muchos creen que debería perder el tiempo. Entonces, la gobernabilidad se logra con los ecuatorianos y que ellos entiendan día a día todos los esfuerzos que se hacen por ese nuevo Ecuador que nos está costando muchísimo, pero con el cual no perdemos la esperanza de tener días mejores. Ahora, pero quizás ya los ecuatorianos también comienzan a perder la esperanza de que haya un cambio en la Asamblea. La actual, comenzó trabajando de una manera distinta, pero ahora cae en la práctica recurrente de ese poder del Estado. Y usted está intentando o intentará en las próximas elecciones nuevamente regresar a ese escenario político, ya que está dentro de la lista de candidatos a asambleístas nacionales. Bueno, la Asamblea estuvo muy bien mientras se pegó a la imagen presidencial. Por eso es que tenía números de aprobación del 36 y el 37%. El momento en el que se dio entrada a la pugna con el gobierno nacional, se cayó inmediatamente y automáticamente a 14 puntos y sigue bajando. Lo que pasó el día de ayer, por ejemplo, con la declaratoria nacional del Día del Gamer, usted habrá visto en las redes la respuesta que dieron a la Asamblea Nacional por algo que sin duda no tiene una trascendencia actual de discutirse siquiera, más allá de que pueda ser un ámbito interesante para muchos. Entonces, yo creo que esto va a continuar así. No nos olvidemos que el proceso electoral también obliga a que muchos actuales asambleístas den el paso hacia las candidaturas. Va a quedar en acefalía la asamblea de alguna manera, porque entiendo que todos los miembros del CAL serán candidatos, pero en todo caso esa es una lógica que se dio preelectoral, muy distinta a la que tuvo en los primeros meses, y aquellos que estamos de precandidatos tenemos la expectativa de que en un gran proyecto nacional
que lo encabeza el gobierno nacional. La Asamblea puede y debe hacer mejor las cosas y aquellos que hemos estado ya en la Asamblea aportaremos con esa visión de experiencia, de juventud, de firmeza y sobre todo de decir las cosas que se tienen que decir. No quiero dejar de preguntarle por lo que ocurre también en el Tribunal Contencioso Electoral con esta remoción de Fernando Núñez como presidente de ese organismo. Él ha señalado que eso tiene un trasfondo político a propósito también de las causas que debe despejar este organismo, entre ellas pues analizar qué va a pasar con ese encargo que debe hacer el presidente Daniel Noboa, que ya anunció será candidato para el 2025. Bueno, es uno de los órganos del Estado que de alguna manera no tiene ni injerencia del Ejecutivo, no hay ni siquiera designación por parte del Ejecutivo, tendrán ellos que responder qué es lo que sucedió y por supuesto todas aquellas causas que se ventilan en ese tribunal ser evacuadas en derecho, con la prontitud que establece la ley y sobre todo sin ningún tipo de persecución y sin ningún tipo de direccionamiento como puede creerse. ¿Y qué hará el presidente una vez que ya ha confirmado que él será el candidato a la presidencia por ADN? ¿Hará el encargo respectivo a la vicepresidenta Verónica Abad? ¿No encargará a nadie ese periodo de 33 días que tendrá él para hacer campaña electoral? ¿Qué va a suceder en ese sentido, viceministro? Faltan todavía algunos meses, esa decisión se toma en los primeros días del mes de enero y hasta que lleguemos a esos días vamos a ver cómo va el escenario por fuera del gobierno, especialmente en otros organismos en donde se discute posiblemente un cambio en las condiciones precisamente para esos días del mes de enero. ¿Se refiere a lo que tiene que ver también con las decisiones que tome el Tribunal Contencioso Electoral entonces? Hay varias, ¿no? Incluso hay demandas contra el presidente de la República, una contra mí. Entonces, todo puede cambiar, pero vamos a esperar a los primeros días de enero. Quiero agradecerle al viceministro que haya estado esta mañana con nosotros en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias a usted. A usted nuevamente. Vamos a ir a una nueva pausa, 7:45 de la mañana. Al regresar, analizaremos con la abogada María Dolores Niño las irregularidades que se han denunciado dentro del concurso de selección de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Ya volvemos.